Hola, ¿cómo están? Este video corresponde a la clase número 12, que tiene que ver con la parte histórica del trabajo social. Estamos dentro de la unidad 3. El primer tema ya fue desarrollado por Félix en la clase número 11, y vamos a iniciar ahora un bloque decía que tiene que ver con la parte histórica, que nos va a llevar 2 o 3 clases. Primero nos vamos a ubicar en el programa, que lo estoy compartiendo en la pantalla, y entonces vamos a ver justamente este tema. Ya la clase 11 fue de Félix, fin, objetivos, meta, función, y entonces nos corresponde ver ahora en todo el bloque histórico lo que está resaltado en este momento: la perspectiva etapista evolucionista, los precursores, etapa benéfico-asistencial, aséptico-tecnocrática desarrollista y la reconceptualización. La COS, primera propuesta científica, mero ritmo. Este es todo el bloque histórico que vamos a ver a lo largo de 3 clases. En la clase de hoy, la número 12, en lo que nos convoca específicamente por hoy, vamos a ver la perspectiva etapista evolucionista y los precursores. Ya lo voy a ir desarrollando. Esto corresponde básicamente a la parte de la historia del trabajo social que podríamos denominar mundial, pero al decir mundial, en la época en que nos vamos a situar, hacemos referencia a Europa. Se circunscribe al continente europeo, y más aún a algunos países del continente europeo. Posteriormente vamos a ver la historia del trabajo social en América Latina. Después vamos a ver otra visión, que es la crítica que hacen los autores de la corriente del materialismo dialéctico, los marxistas. Y finalmente vamos a ver otra postura. Pero hoy nos vamos a situar entonces, repito, en la historia del trabajo social en el mundo, que lo vamos a circunscribir básicamente a Europa. ¿Cuál va a ser la bibliografía que vamos a trabajar? En primer lugar, bueno, el desarrollo de esta clase, el PowerPoint que yo voy a ir siguiendo y que, si bien se los voy a compartir, está también en la PEPCO aparte para que ustedes puedan tenerlo. Y también el libro de Natalio Kirchnerman, Pensar el Trabajo Social, que ustedes lo tienen como bibliografía en la unidad 1, está completo el libro, pero la parte que vamos a trabajar hoy corresponde al capítulo 1 y va desde la página 16 hasta la página 26. Bien, comencemos entonces. Como dijimos, estamos dentro de la unidad 3, en la parte historia. Historia del trabajo social. Una pregunta con la que solemos introducir este tema es, además de si les gusta la historia, que, bueno, en este caso, por más que no les guste, no sería muy opcional, quizás más importante es preguntarnos para qué sirve y por qué motivo nosotros la vemos en esta unidad, en el dictado de esta materia. Bien, como una cuestión genérica podemos decir que en cualquier proceso es necesario hacer referencia a la historia. Es decir, nosotros vivimos un presente que no es ni casual ni fortuito, sino que es producto de todo lo que pasó antes. Es decir, somos el resultado de esa historia, así como este presente va a ser la historia del futuro que vendrá. Siempre en la vida, y por eso también en la profesión, existe una concatenación de hechos, y además de que esto es necesario para conocerlo, también por aquella frase de que tanto los pueblos como las personas que olvidan su historia y sus errores están condenados a repetirlo. Entonces, no solo para saber de dónde venimos, qué fue lo que pasó antes, sino también para intentar analizar aquellas cosas que desde nuestra óptica en general, digo, no nos parecen acertadas y modificarlas, y sí
seguir insistiendo en aquellas que nos parecen acertadas o válidas. Siempre que hablamos de historia, nosotros decimos que hay que hacer algunas consideraciones previas. Primero, al mirar hacia atrás, es decir, al analizar la historia, no hay que tener una postura ingenua. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, no hay que tomar la historia como un cuentito. Acá ustedes van a ver en el Power, no lo voy a desarrollar ahora, pero una especie de semejanza a un cuento. Es decir, no hay que tener una postura justamente ingenua. ¿Por qué esto? No creo que la historia ocurre como un cuentito, algo que nos cuentan, sino que debemos tener siempre una visión alerta, una actitud sanamente crítica, cuestionadora. En realidad nosotros creemos que de cualquier cosa, incluso de esto que yo mismo estoy diciendo, ¿verdad? Eh, Siempre es conveniente tener una sana desconfianza, un poner en tensión todo aquello que escuchamos en cualquier ámbito y momento de la vida, pero muchísimo más en el ámbito académico. Nosotros entendemos que la facultad es un lugar donde trabajamos con ciencia y una de las características de la ciencia es justamente poner en tensión, en análisis, en discusión, cada uno de los conceptos que usamos. No por tener una actitud negacionista ni claramente molesta, sino porque esto nos permite todo el tiempo estar revisando nuestras actitudes, nuestros desarrollos, por lo tanto nuestras intervenciones, con la idea de ir mejorándolas permanentemente. También esto sirve para no atarnos a dogmas, eh, a situaciones que a lo mejor resultaron beneficiosas o provechosas en algún momento, pero que con el cambio de las circunstancias de la época dejan de ser. ¿Y por qué decimos que hay que tener esta actitud alerta de poner en cuestión, en tensión todo lo que se nos dice? Bueno, porque en realidad la vida no es una cuestión unívoca, ¿no? Claramente no todos pensamos o entendemos diversas cuestiones de la misma manera. Y eso lo podemos trasladar lógicamente a la ciencia, que es un producto cultural, es decir, está hecha por otros. ¿Qué queremos decir con esto de posición del observador? Bueno, nosotros vamos a mostrarles aquí algunas imágenes, vamos a pasar el cuentito rápidamente, ustedes después lo van a mirar y van a entender lo que les decimos. Y les queremos acercar algunas imágenes para que las vayan mirando. Sobre esta imagen, alguno podrá ver un árbol y algunos pajaritos volando con un nido, y algunas otras personas podrán ver el rostro de una mujer. Algunos podrán ver las dos, alguno podrá ver una, alguno otra, alguno, alguna. Es una pena que no podamos hacer este ejercicio en clase, pero bueno, es lo que podemos, por lo menos lo miramos desde acá. Lo mismo ocurre con esta otra imagen. Algunos pueden ver en esta imagen el rostro de una anciana con un pañuelo y con una pluma que sale desde el flequillo del frente, con una nariz prominente y una quijada también importante, y otros podrán ver desde su propia subjetividad el rostro de una niña, de una mujer muy joven, con una cabellera envuelta en un pañuelo. Otra imagen que nos convoca también a pensar, ¿qué vemos aquí? Si vemos una copa o el rostro de dos personas, las dos cosas o tal vez ninguna. En esta otra imagen, quizás más claramente podamos advertir la imagen de un trompetista, pero también si lo miramos con detenimiento, es en un claroscuro entre sombras el rostro de una mujer. Para algunos es Marilyn Monroe. También algunos creen ver aquí algún otro tipo de imagen, como alguna especie de lagarto, una especie de reptil, por ahí, por la zona de la trompeta y demás. Es decir, no todos vemos lo mismo, no todos advertimos, no todos sentimos, no todos pensamos de la misma manera. Otro tanto ocurre con esta otra imagen, que si uno la mira desde lejos puede ser el rostro de un anciano, pero a medida que nos acercamos vamos viendo que hay
otro montón de imágenes en su interior. Una pareja bailando, un soldado y muchas otras cosas que si nos acercamos y vemos en detalle, vemos que también podemos hablar. Bien, ¿para qué les decimos todo esto? Para graficar que no todos tenemos la misma perspectiva, no todos vemos las cosas de la misma manera. Así ocurre en el ámbito personal y también ocurre en el ámbito de la ciencia. ¿Sí? Es decir, no todas las posturas científicas ven a la ciencia, a la actualidad, a la historia, de la misma manera. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro, cada vez que leemos un autor, de quién se trata, y si esto es posible, a medida que vayan avanzando en la carrera, poder identificar a qué corriente filosófica o de pensamiento pertenece. Por eso es que nosotros también en los exámenes, o bueno, no lo podemos hacer presencialmente en los intercambios, pero cada vez que ustedes mencionan algo, siempre les vamos a decir, eso según quién, desde qué paradigma, desde qué postura teórica. Porque no todo es lo mismo, no existen verdades absolutas en la ciencia, y todo tiene que ver de acuerdo a dónde nos paremos. ¿Sí? Por eso decimos posición del observador, es decir, el sitio desde donde yo lo observo. Respecto de la historia, esto adquiere una particular significación, justamente porque existen los paradigmas teóricos. Paradigmas son un concepto que ustedes van a abordar en la materia que sigue, que es la metodología 1. Pero para hacer una primera aproximación podemos decir que paradigma es aquel conjunto de conceptos que utiliza una postura justamente filosófica o teórica para abordar la realidad. Entonces, por citar un ejemplo, si yo estoy parado en una mirada, en un paradigma marxista, voy a entender que la sociedad se divide en clases sociales. Voy a utilizar conceptos que me hablan de eso y, por lo tanto, voy a buscar eso en la sociedad. Voy a tratar de identificar si encuentro o no clases sociales, qué características y demás. Si yo, por ejemplo, estoy parado en un paradigma o en una mirada funcionalista, no voy a mirar la vida social en busca de clases sociales, porque ese paradigma no concibe la sociedad dividida en clases, sino la concibe como una rueda que funciona, que gira. Entonces voy a utilizar otro tipo de conceptos y otro tipo de técnicas de acercamiento a la realidad. Justamente por eso tiene tanta importancia el hecho de pensar en qué paradigma nos paramos para analizar lo que ocurrió antes. De acuerdo a las herramientas que yo utilice, en buena medida, va a ser los resultados que obtengo. Y, como bueno, ha dicho Bourdieu, la realidad es algo que nos habla de acuerdo a las preguntas que le hacemos. Y no todos vamos a hacer las mismas preguntas de forma individual y tampoco de acuerdo a la postura teórica en la que nos enrolemos, o en la que se enrolen los distintos autores que miremos. Bien, entonces, hecho esta primera salvedad, estas consideraciones respecto a cómo nos parece que tenemos que abordar el tema de historia, vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la parte histórica del trabajo social referida principalmente a Europa. Podríamos decir la parte mundial, pero como vamos a ir desarrollando, está referida básicamente a Europa. Bien, dijimos entonces que si queremos mirar la parte histórica, queremos rastrear para atrás, debemos tener en claro primero qué es lo que vamos a mirar. Y de vuelta, acá entra en discusión, en cuestión, la posición del observador. ¿Qué va a ser lo que yo voy a mirar para atrás? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, estudiar la historia de la arquitectura, es obvio que voy a mirar para atrás cómo fueron las primeras construcciones. Y de ahí voy a seguir avanzando hasta nuestros días. En el tema del trabajo social, no es tan simple como pareciera, porque justamente mirar para atrás tiene que ver con cuál es el objeto, el objetivo de nuestra profesión. Y en torno a eso hay un debate. Es decir, ¿qué es lo que hace, qué es lo que tendría que hacer nuestra profesión?
Esto es algo que también le preguntamos a ustedes en la encuesta que hicimos el primer día, y si bien fueron variadas las respuestas, la mayoría dijo que se trataba de ayudar. Un concepto muy amplio que, en fin, habría que profundizar, pero forma parte del debate. La profesión tiene que ayudar, tiene que transformar, tiene que concientizar, tiene que educar. En fin, también en esto hay diversas posturas, diversas decisiones y por lo tanto diversas actuaciones. Podríamos sumar algunos otros. Eh, pero es solo para decirle que tampoco es tan simple lo que vamos a ir a mirar hacia atrás. Porque si yo entiendo que la profesión lo que hace es ayudar, lo que voy a ir a buscar en el recorrido de la historia son todos aquellos vestigios, o signos, o hechos de ayuda. Si entiendo que la profesión lo que tiene que hacer es una transformación social, lo que voy a ir a mirar para atrás, para intentar encontrar los primeros rastros de esta profesión, es decir, cuáles fueron aquellos elementos que permitieron que luego se conforme la profesión que actualmente es, voy a tratar de buscar algunas transformaciones sociales. Lo mismo ocurre con la concientización, con la educación, etc. Bien, entonces, para resumir esto que estoy diciendo, nosotros vamos a trabajar en esta parte histórica dos posturas. Una primera postura que tiene que ver con lo que vamos a denominar, al menos provisoriamente, los autores tradicionales. Es decir, aquellos autores que hace ya mucho tiempo se plantearon cómo fue el inicio de la profesión y empezaron a escribir sobre ello. Después, mucho tiempo después que estos autores escribieron, que podemos situarlos entre el 1960 y 1990, aparece una corriente en Brasil, básicamente, que por adscribir, por adherir al postulado marxista, es decir, a los históricos críticos que así entienden el desarrollo de la historia, y ese es su fundamento teórico y filosófico, se denominan críticos, histórico-críticos. Los autores que se enrolan en esta postura van a criticar muy fuertemente a los que denominan tradicionales. En realidad ellos los denominan endogenistas. Repito esto, los autores de la postura histórico-crítica denominan a los autores enrolados fuera de esta postura histórico-crítica, ellos los denominan endogenistas. De vuelta lo que dije al principio. No es que todo el mundo dice endogenista. Las personas, los autores que son denominados por los histórico-críticos endogenistas, no están de acuerdo con ese mote, con ese apelativo. No es que lo aceptan y dicen, ah, sí, yo soy un autor endogenista. No, de ninguna manera. También hay un debate muy fuerte en esto, y por eso siempre vamos a tener en cuenta decir, estos autores que para los histórico-críticos son endogenistas, es decir, ellos los denominan como endogenistas. Pero no es que las personas, los autores así denominados por los histórico-críticos, aceptan ese calificativo. No es que ellos también se consideren endogenistas. ¿Por qué? Bueno, porque así como está la postura que llamemos tradicional por ahora, y después aparece la postura histórico-crítica que va a cuestionar esos autores, obviamente, como no podía ser de otra manera, después aparece también una nueva corriente que nosotros vamos a trabajar una autora, que es Viviana Travi, que critica a los que critican, y revaloriza aspectos que tomaron en cuenta los autores primero, que nosotros denominamos tradicionales. Espero haberme explicado. Va de vuelta. Algunos autores empiezan a escribir, podemos situar entre 60, 65, hasta 1990. No es que después no sigan escribiendo, después siguen habiendo autores que escriben, pero a partir del 95, segunda década del 90, aparece la corriente, esta histórica crítica, básicamente en Brasil, que critica a esos primeros autores.
tiempo después, y nosotros vamos a ver a uno de esos autores, Viviana Travi, no podríamos decir que es una tercera corriente, pero es como una opción que critica a los que criticaron y revaloriza autores que trabajaron los de la primera corriente, es decir, lo que denominamos tradicional. Bien, nosotros vamos a empezar viendo en esta parte, sobre todo en esta clase, algunos aspectos de los autores que vamos a denominar por ahora tradicionales, es decir, aquellos que en primera instancia escribieron sobre la historia de nuestra profesión, sobre la historia del trabajo social. En una clase posterior, probablemente el lunes, vamos a trabajar los aspectos de la historia del trabajo social en América Latina. Recordar que esta parte es solo de Europa. El lunes trabajaríamos la historia en América Latina, también por estos autores tradicionales. Después veríamos la crítica que le hacen los autores marxistas a esta postura. Y el martes estaríamos subiendo la clase que tiene que ver con Viviana Travi, que es quien en un tercer momento critica a los que criticaron. Critica a los históricos críticos, revalorando algunos autores que nosotros por ahora llamamos tradicionales. Bien, este es el esquema básico que tenemos que tener en cuenta en todo momento, y esto es muy importante para situarnos en el contenido que vamos a ver ahora. Arrancaríamos entonces con algunos autores tradicionales en Europa, o lo que dicen de la profesión en Europa. El lunes trabajaríamos también estos autores en lo que tiene que ver con la historia, pero ya de América Latina, y también veríamos la crítica que hacen los marxistas. El martes veríamos entonces, finalmente, la crítica de Travi a los que gritan. Bien, arranquemos.